Esta noche te presentamos un video especial sobre la vida de un asesino en serie que dio mucho de qué hablar. Así es, en esta ocasión hablaremos sobre Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, apodado también el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 adultos y niños varones entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino que también por practicar la necrofilia y el canibalismo. Sus padres fueron Lionel Herbert Dahmer, un químico, y Joyce Annette Flint, una instructora de teletipos. Lo curioso de esto que, a diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, este asesino fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Su padre, como químico, trabajaba mucho y obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Tras reiteradas mudanzas, en 1967, la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir en canal a los peces y ver cómo morían. Con 10 años, Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados, los llevaba al patio y los abría para ver qué había dentro. Tenía en formol varios tipos de insectos. Con el paso de los años, Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en el instituto, como trabajar en el periódico y jugar al tenis. Era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. Antes de cumplir los 18 años, sus padres se divorciaron y su padre volvió a casarse meses después. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad y en otoño de 1978 ingresó en la Ohio State University. Pero debido a sus problemas de alcohol, abandonó la universidad en el siguiente semestre. Su padre lo convenció para entrar al ejército, a raíz de lo cual fue enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja por su alcoholismo. Después de vivir un tiempo en Florida, volvió a su casa en Ohio. 25 de septiembre de 1978, a la edad de 18 años, se mudó a Milwaukee. Al día siguiente, le ofreció $50 a un chico de 13 años para posar para unas fotografías. Pero al momento de acariciarlo, el chico se asustó tanto y salió corriendo. Los padres del chico lo denunciaron y el 30 de enero de 1979, Dahmer fue declarado culpable, pero solo estuvo en la cárcel 10 meses. Dahmer encontró a Stephen Hicks pidiendo aventones. Este lo llevó a su casa. Tenía la fantasía de recoger personas que pedían aventones y en sus sueños se acostaba con ellos. Una vez en su casa, se dio cuenta de que Hicks no le interesaba y cuando este no quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo de este y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro para luego violarlo y asesinarlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsa de plástico y las metió en su coche para ir al vertedero y tirarlas. A medio camino, la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido. Le preguntaron por las bolsas
que llevaba en el asiento trasero, y Dahmer contestó que era basura. Los policías le creyeron, y como pasó la prueba de alcoholimetría, le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y le dejaron ir. Volvió a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano, exceptuando la cabeza, con la cual subió al baño del segundo piso, donde la lavó y la apoyó en el suelo para masturbarse. Posteriormente, la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Después de abandonar la universidad y volver del ejército, desenterró los restos, destruyó los huesos y los esparció en la maleza. Tras su primer asesinato, se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas, acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose como una persona normal, como si nada hubiera pasado. A todo esto, pasaron casi 10 años, hasta su siguiente crimen. Dahmer, con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos, sin hacerle daño a nadie. Volvió a alcoholizarse y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. 1986. Fue detenido por exhibicionismo público. Poco antes, había querido desenterrar a un joven muerto hacía unos días para profanar su cuerpo. Septiembre de 1987. Conoció a Stephen Tuomi en un bar gay. Allí bebieron mucho y fueron a su habitación del hotel. Dahmer no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó, a la mañana descubrió que estaba muerto. Dahmer se asustó tanto que no pudo recordar haberlo asesinado, pero había pruebas de que el cuerpo del hombre estaba lleno de moretones, sangre y había marcas en su cuello. Para deshacerse del cadáver, compró una maleta en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí cometió actos necrofílicos con el cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, lo hirvió y blanqueó para después exponerla como trofeo en su habitación. Meses después, conoció a su próxima víctima, Jamie Doxtator, quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofreció $50 por tener sexo. De esta forma, también conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988. Mientras era procesado por abuso de menores en 1989, Dahmer conoció a Anthony Sears en un bar, le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló, violó su cadáver y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negativa de estos, los mataba. Después de cumplir su condena por abuso y de mudarse a su apartamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más hasta julio de 1991. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o sacarse unas fotos. Les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, los violaba y se masturbaba encima del cuerpo. Luego tomaba fotografía del cuerpo y de cada etapa del desmembramiento. Solía utilizar ácidos para convertirlos en una especie de zombie, para que hicieran lo que él les pidiera y así no tener quejas de parte de sus víctimas. Mayo de 1991. Llevó a Conner Sintensson a su departamento, hermano del joven por el que fue procesado por abuso. Allí lo drogó y le realizó unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Dahmer quería tener control sobre sus víctimas y su intención al realizar las trepanaciones era convertirlos en una especie de zombie. El joven consiguió escapar cuando Dahmer
Salió a comprar licor y al correr desnudo por las calles, los vecinos alertaron a la policía. Cuando se dio cuenta de que se había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a una multitud de curiosos. El muchacho no podía hablar porque estaba aturdido por el ácido que Dahmer le había inyectado en la cabeza. Dahmer argumentó que el joven era su amante de 19 años y que estaba alcoholizado. Los policías lo acompañaron hasta el apartamento y creyeron su historia. Si hubiesen revisado el apartamento, habrían encontrado un cadáver en una de las habitaciones, además de miles de pruebas de otros asesinatos. Sintenson Fon fue estrangulado ese día. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De esas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela, y su primera y segunda víctima fueron asesinadas en la casa de sus padres en Ohio y en un hotel en Milwaukee. Todo esto nos lleva a un total de 14 víctimas de Dahmer. 22 de julio de 1991. Tracy Edwards. Su última víctima consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó escapar, pero fue detenido. Más tarde, en su casa, se encontraron las paredes llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio, se había declarado inocente, pero cambió su declaración por una gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Al principio de ser enviado al Correctional Instituto de Columbia, no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad, pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. 28 de noviembre de 1994, precisamente, realizaba tareas de limpieza con Christopher Scarver, un esquizofrénico, y con J.C. Anderson, quien había asesinado a su esposa. Dahmer había sido acusado de tener motivos raciales en sus homicidios, algo que él desmentía. Pero la combinación de presos presentes en aquel momento era muy peligrosa, lo cual desató una pelea en la que Dahmer y Anderson terminaron heridos de gravedad. El primero murió de camino al hospital y el segundo 2 días más tarde. El prisionero Scarver dijo que golpeó a Dahmer 2 veces en la cabeza con una barra de metal de la sala de pesas. Luego seguido mató a Anderson, quien estaba trabajando en una sala diferente. Sin duda, la vida de Jeffrey Dahmer ha sido tan escalofriante que al final su vida terminó por su propio karma. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal, El Mundo de Mork, y darle like a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de nuevos videos. Te saluda Mork y te desea que pases buenas noches.